Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver las distribuciones fundamentales para el muestreo eh, y bueno, los objetivos de aprendizaje de la sesión de hoy. Bueno, ese es conocer el concepto de la distribución de muestreo o bien distribución muestral, que es lo mismo. eh, Identificar, bueno, qué importancia tienen las distribuciones de muestreo en el teorema del límite central y bueno, la importancia del mismo teorema límite central dentro de la estadística inferencial. Bueno, una distribución de muestreo básicamente pues es un histograma que nos muestra o representa gráficamente la distribución de los datos de alguna variable. eh, pero bueno, este histograma pues no son de cualquier tipo de valores, ¿sí? Son de los valores posibles de un estadístico que es muestral, ¿sí? Eh, para un tamaño de muestra dado, por ejemplo n, tomado de una población de tamaño n mayúscula. Eh, Ejemplos de estadístico muestral que pues nos van a dar una distribución de muestreo: peso promedio o el peso promedio de una muestra, por ejemplo, de 30 costales de azúcar tomados de una población de 150. Si yo tomo varias muestras de 30 costales de una población de 50 costales de azúcar y le saco el peso promedio a cada muestra de 30, bueno, estos promedios me van a generar una distribución de muestreo del peso promedio. Otro ejemplo de un estadístico muestral: la proporción es un estadístico muestral. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de tamaño 20, de 20 baterías o acumuladores para auto de una población de 100, eh, y bueno, le saco o las inspecciono y las separo de esas 20 cuáles son defectuosas y cuáles no, puedo sacar una proporción. Por ejemplo, si de las 20, 10 salen defectuosas, la proporción pues es el 10% de 100, pues es 0.10, pero 0.50, porque es la mitad. Si de las 20, pues nada más 2 salen defectuosas, la proporción pues es el 2 de 20 es el 10%. Entonces, bueno, esa es una proporción. Por ejemplo, proporción de personas que votaron por un candidato en unas elecciones. Entonces, si yo hago un histograma con todas esas proporciones de todas las muestras posibles de tamaño 20 que yo puedo tomar, me va a dar una distribución de muestreo, un histograma. Otro ejemplo de estadístico muestral: la varianza, ¿sí? La varianza o S cuadrada de una muestra de 10 tornillos tomados de una población de 1000. Si yo tomo varias muestras de tamaño 10 de una población de 1000 tornillos y pues yo hago un histograma con esas varianzas, yo voy a obtener una distribución de muestreo de estas varias. Entonces, esta es una distribución de muestreo. ¿Cómo se distribuyen los valores posibles, por ejemplo, del peso promedio? O cómo se distribuyen los valores posibles como si hiciera un histograma de una proporción o de una varianza, ¿sí? Estos son ejemplos de estadísticos muestrales: el promedio, la proporción y la desviación, perdón, la varianza. Ahora, ¿cuáles son las distribuciones de muestreo más importantes que más se ven en los cursos de estadística? Porque son las que más se aplican en la industria, en los negocios, en las ciencias sociales, en la medicina. Pues la más utilizada es la distribución muestral de la media o de los promedios, que utiliza pues la tabla Z o la tabla de la distribución normal. También tenemos la distribución muestral de la diferencia entre dos promedios o entre dos medias, que también requiere de la tabla de la Z o de la distribución normal. La distribución muestral de la proporción, ¿sí?, que también utiliza la tabla Z. Distribución muestral de la diferencia de proporciones. La t-student para muestras pequeñas menores a 30, que también nos pueden ayudar a estimar una media.
se utiliza la distribución de las muestras con la tabla testudent. La distribución de una varianza, como el ejemplo de los tornillos, requiere de la tabla chi cuadrada o ji cuadrada. Y bueno, cuando comparamos dos varianzas, bueno, aquí no las restamos, aquí dividimos dos varianzas, S1 cuadrada con respecto a S2 al cuadrado, requiere de la tabla F de Fish. Entonces, si ustedes se ubican, son básicamente tres distribuciones, las que están en negritas, la distribución muestral para la media, para la proporción y para la varianza. Y bueno, y si comparan dos promedios, dos proporciones y dos varianzas, nos dan otras tres distribuciones que pues, son para la resta, las que están en azulito. Y bueno, las tablas pues son pues las distribuciones que nos van a servir para analizar estas distribuciones muestrales, que bueno, casi siempre es la tabla Z o la t-student para muestras pequeñas, o la G cuadrada y la F de Fisher para varianza o para comparación de varianzas. Esas son las más importantes. Ahora, ¿cómo se desarrolla una distribución de muestreo? Bueno, supongamos que tenemos una población compuesta por 4 individuos, entonces el tamaño de la población es 4. La variable aleatoria con la que vamos a hacer una distribución de muestreo, pues es X, que es la edad de los individuos. ¿Qué valores puede tomar esta variable aleatoria? 18, 20, 22 y 24 años. Esos son los valores que pueden tomar pues nuestra variable aleatoria de esta población de 4 elementos. Si nosotros sacamos un resumen de estadísticas de esta población, si sacamos el promedio de esta población de 4 personas con una media aritmética, sumando los valores y dividiendo entre 4, tenemos que la edad promedio es de 21 años y que la desviación estándar de la población pues es 2.236. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en otros videos previos. Ahora, ¿cómo se distribuye o cómo se distribuyen, mejor dicho, los valores de esa población? Bueno, aquí la pregunta sería, si yo agarro al azar una de las 4 personas, ¿cuál es la probabilidad de tomar una que tenga 18 años? Pues si son 1 entre 4, pues es 25%, si es menos que 0.3 y más arriba que 0.2 es 25%. La probabilidad de que al escoger al azar salga una persona de 20 años, pues es también 0.25, 0.25, 0.25. Por lo tanto, tenemos que pues las edades de esta población de 4 personas tienen una distribución uniforme, ¿sí? Una distribución uniforme. Y el muestreo pudiera ser muestreo aleatorio sistemático. Si bueno, la población fuera más compleja, también pudiera ser muestreo por estratos o muestreo por conglomerados, siendo estos los muestreos probabilísticos. ¿Sí? Estas distribuciones de muestreo es una herramienta para análisis dentro del ciclo de la estadística de SOVA, que recordemos que es definir nuestra variable, que en este caso es X, es la edad de las personas, recolectar información, organizar por medio de tablas, visualizar con histogramas, con gráficas de pastel, series de tiempo y bueno, esta es una herramienta de análisis. Ahora, ¿cómo se desarrolla la distribución del muestreo? Bueno, tenemos que considerar todas las muestras posibles de tamaño n igual a 2. Entonces, si yo tengo 4 elementos en mi población y hacemos muestreo pues con reemplazo, ¿qué significa con reemplazo? Que si yo selecciono una persona, puedo volver a seleccionarla en una muestra de tamaño 2. Entonces, bueno, haciendo todas las combinaciones posibles, podríamos obtener una muestra de la persona de 18 años y en la primera observación y en la segunda la misma persona de 18 años, o bien una de 18 años con una de 20 o una de 18 con la de 22 y
bueno, tendríamos pues 16 pues muestras posibles de tamaño 2 con la población de 4 personas que ya vimos. Entonces, este es el muestreo con reemplazo. Significa que si yo selecciono al 18 o al 20 o al 22 o al 24, puedo volver a seleccionarlo en la segunda observación. Bueno, ¿cuántas muestras posibles? Bueno, con la regla de la multiplicación, si en la primera observación puedo tomar 4 y en la segunda 4, 4 por 4 pues nos da 16. Ahora, para hacer nuestra distribución de muestreo necesitamos calcular en este ejemplo los promedios o las medias muestrales de cada una de las muestras, ¿no? Entonces la primera muestra es 18,18. El promedio será 18 más 18 entre 2, pues nos va a dar 18. Lo voy a poner aquí, poner un marcador, ¿sí? Entonces la primera muestra nos da un promedio de 18. La siguiente, que es 18 más 20 entre 2, nos da 19. 18 más 22 entre 2 nos da 20. 18 más 24 entre 2 nos da 21. 20 más 18, 19. 20 más 20 pues nos da 20. 20 más 22, 21. Estamos sacando los promedios de las muestras de tamaño 2. 20 más 24 nos va a dar 22. 22 más 18, 20. Y así sucesivamente. La última pues sería 24 más 24 entre 2 nos va a 24. Entonces aquí tenemos nuestras 16 medias muestrales, ¿sí? Ahora, continuando, tenemos aquí de nuevo nuestras 16 medias muestrales o sample means en inglés. La pregunta es, bueno, ¿cómo se distribuyen esos promedios muestrales? Entonces, analizando, por ejemplo, si yo escojo al azar uno de esos 16 promedios que tengo aquí, si yo escogiera al azar uno de los 16 promedios, ¿cuál es la probabilidad de que me saliera un promedio de 18 años? Entonces, bueno, si solo tenemos un 18, está, y los demás son diferentes, pues la probabilidad sería de 1 entre 16, o sea de 0.06, que está aquí. 0.06 mayor a 0, menor a 0.1. Ahora, por ejemplo, si me voy al 21, ¿cuál es la probabilidad de que si yo escojo una muestra de tamaño 2, me salga un promedio de 21? Bueno, me basta con contar cuántos promedios de los 16 son 21. Tenemos 4, entonces la probabilidad pues es de 4 entre 16, es decir, de 0.25. Hay un 25% de probabilidad de que al agarrar una muestra de dos personas al azar, el promedio sea 21. Y bueno, si me voy al 23, si yo quiero ver cuál es la probabilidad de que al escoger una muestra de tamaño 2 al azar de una población de 4 personas, el promedio sea 23, bueno, tengo que contar cuántos son 23. Tenemos nada más 2. Entonces la probabilidad es de 2 sobre 16, que es de 0.125. Si punto 125 está un poquito arriba de 0.1, y bueno, lejano a 0.2, entonces aquí es 0.125. Si se digan 0.25, está exactamente entre 0.3 y entre 0.2, está a la mitad. Entonces, esta es mi distribución de pues de las medias muestrales, ¿sí? Esa es mi distribución de los promedios, que ya no es uniforme como la distribución original que yo tenía en la población. La distribución muestral ahora, bueno, parece tener una forma normal. Y bueno, si yo saco las estadísticas de pues este
estos promedios, ¿sí? Si yo saco los promedios de mis 16 valores, si yo sumo 18 más 19 más 20 más 21 más 19, si saco el promedio de todos estos promedios, voy a obtener que pues es 21 el promedio de mis 16 promedios muestrales de tamaño 2. Y la desviación estándar de mis promedios muestrales es de 1.58, ¿sí? Que pues básicamente es el primer promedio menos el promedio muestral que está aquí, más el segundo promedio menos mi promedio muestral, y así más el último promedio menos mi promedio muestral al cuadrado entre mis 16 promedios. Entonces, bueno, son estadísticas que puedo comparar aquí. Si yo recuerdo cómo era la distribución de mi población, vamos a tener que era una distribución pues rectangular o uniforme. Sin embargo, yo tomé muestras de tamaño 2 de una población de 4 y mis muestras, bueno, aquí el promedio de la población es igual al promedio de los promedios muestrales. La desviación de la población es un poquito mayor a la desviación muestral desviación de los promedios muestrales. Sin embargo, pues la distribución original es uniforme y la distribución pues de mis promedios ya no es uniforme, ya parece tener una forma normal. Entonces aquí podemos comparar pues la distribución de las medias muestrales y la distribución de la población original, cómo cambia. Ahora, a partir de aquí, pues surgen varios pues elementos o varios supuestos. Uno de ellos pues que diferentes muestras del mismo tamaño me van a dar diferentes medias muestrales, ¿sí? Entonces lo acabamos de ver, de las 16 muestras cada uno tenía diferentes medias, ¿no? Y bueno, para medir la variabilidad entre esos 16 promedios que yo calculé, se utiliza algo que se llama pues error estándar o desviación estándar de las medias muestrales de tamaño n. Es decir, esta fórmula de aquí me sirve para calcular la desviación estándar de las medias muestrales, mejor conocido como error estándar pues de los promedios o de las medias. Y bueno, esta fórmula aplica, ¿sí?, cuando hacemos muestreo con reemplazo, o sea que se puede volver a elegir un elemento que ya se escogió, o bien muestreo sin reemplazo de una población infinita. Entonces, bueno, aplica en estos casos esta fórmula. ¿Para qué? Pues para medir qué tanta dispersión hay entre los promedios obtenidos pues de una población, ¿sí? Y bueno, aquí es importante ver que conforme aumentamos n o el tamaño de la muestra, el error estándar de la media o la desviación estándar de los promedios muestrales se reduce, ¿sí? Es algo interesante. Y bueno, también podemos ver que si una población es normal con un promedio mu, si una población es normal y una desviación estándar sigma, la distribución de muestreo pues de los promedios también está distribuido normalmente, y esta distribución de los promedios va a tener pues unas medias muestrales igual a la media poblacional, y va a tener un error estándar igual a la desviación estándar poblacional entre la raíz del tamaño de la muestra, ¿sí? Que es lo que tenemos por aquí en la parte de abajo, ¿no? También aquí lo puedo ver más gráficamente, son las propiedades de una distribución de muestreo. Una población con distribución normal
eh, nos genera una distribución de muestreo normal. Y bueno, aquí es importante porque coinciden los promedios, es decir, el promedio de las medias de las muestras es igual al promedio poblacional. Ese es un dato muy interesante en la estadística inferencial porque nos permite estimar, como ya vimos, estadísticos estadísticos muestrales para inferir los parámetros de una población. Entonces, bueno, esto significa, ¿qué significa que coincida mu con mu con el promedio de las medias muestrales o mu subíndice x testada? Que x es sin sesgada, es decir, que la media de las muestras pues coincide con la media poblacional o es sin sesgada. Y bueno, también al incrementar el tamaño de la muestra n, se reduce el error estándar, que es lo que ya habíamos mencionado. Gráficamente, si elijo un tamaño de muestra pequeñito, n igual a 2, a 3, 4, 5, pues voy a tener un sigma subíndice x testada o error estándar muestral grande. Entonces la dispersión de mis medias muestrales pues va a ser grande. Sin embargo, si yo elijo un n más grande, por ejemplo, n igual a 10, 20, y aquí hablamos de tamaño de muestra pequeñito, pudiera ser 2, 5, por ejemplo, pues obviamente conforme más grande sea el tamaño de las muestras con las que voy a sacar yo los promedios, pues la variación o la desviación entre los promedios va a ser menor y me puede dar una curva con una dispersión más pequeña, ¿sí? Es una de las propiedades de la distribución de muestreo. Y bueno, esto me lleva al teorema del límite central, ¿sí? Que nos dice que al incrementar el tamaño de la muestra, ¿sí? La distribución muestral pues de la media de las muestras se vuelve casi normal sin importar la forma original de la distribución de probabilidad de mi población, y que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Entonces bueno, hasta aquí voy a terminar este video y en el siguiente explico lo del teorema del límite central.